Buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Javier Restán, el director de la Fundación Abadía del Sacromonte, y lo primero que quiero es hacer un agradecimiento a todos los que estáis aquí presentes y que hayáis querido acompañarnos en este momento que es muy importante para la Abadía del Sacromonte, como es la presentación de este libro del que ahora vamos a hablar de manera exhaustiva y muy autorizada. Este libro, La Abadía del Sacromonte, vida y arte en las fuentes del cristianismo moderno de Granada. Especialmente tengo que decir que me siento muy feliz por la presencia de don Javier entre nosotros, nuestro arzobispo, que a pesar de los numerosos compromisos y obligaciones, pues está siempre al lado de la abadía, no solamente al lado, sino que la está impulsando de una manera paternal y permanente. Muchas gracias al Centro Cultural Nuevo Inicio, que ha querido acoger esta presentación dentro de su programa extraordinario que mantiene viva la ciudad durante todo el año. Y bueno, como dice el cartel de invitación, este es el primer libro que de una manera sistemática, académicamente profunda, y yo diría que de una manera bellísima, que es un aspecto fundamental, presenta lo que es el patrimonio histórico, artístico, y no solo, sino la vida, el significado, y de alguna manera insinúa también el futuro, insinúa lo que queremos que sea la abadía, lo que quiere ser la abadía del presente y del futuro. Las personas que están en la mesa son las que han hecho posible de una manera u otra que este libro esté hoy en nuestras manos. Y luego las voy a presentar uno por uno, yo después ya me siento y ellos van hablando, voy a hacer una presentación de corrida de todos los participantes en la mesa. Pero antes quería hacer algunos agradecimientos que inevitablemente son limitados porque también hay una página inicial en donde está exhaustivamente puesto todas las personas que entendemos que han colaborado de una manera verdaderamente incidente en que este libro exista, ¿no? Pero quiero agradecer de modo especial a las restauradoras Lola y Lourdes Blanca del taller Santa Hildegarda de Bingen, que es el taller diocesano de restauración, que tenemos el privilegio de que tenga su sede ya desde hace prácticamente un año, o más incluso, en la Abadía del Sacromonte. Está haciendo un trabajo magnífico, no solo de restauración del arte de la abadía, sino del arte de toda la diócesis y de todas las personas que quieran también pues, llevar sus obras de arte allí. Su colaboración con el libro ha sido muy significativa y muy autorizada. Por supuesto, a don Juan Sánchez Ocaña, que es el archivero de la Abadía del Sacromonte y que ha tenido una colaboración muy importante a todos los niveles, no solamente en cuanto al contenido, sino también incluso en la selección de algunas fotografías históricas, y hemos mantenido con él, bueno, los autores básicamente, un diálogo muy fructífero para que el libro pues, tenga la calidad de contenido que tiene. A don Antonio Fernández Siles, que es el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Granada y que permanentemente ha estado alentándonos y ayudándonos a que también el libro sea posible. Y finalmente quería hacer una mención a todos los trabajadores de la abadía. Los trabajadores de la abadía, los que están día a día al pie del cañón, manteniendo un edificio de 400 años muy abandonado durante mucho tiempo, que necesita muchísima atención y que dan el do de pecho todos los días. Y yo quería hacer en este momento mención a todos ellos porque realmente que la abadía se mantenga viva y cada vez más viva y cada vez mejor, pues es en gran medida obra suya. Por orden de intervención, las personas que van a hacer uso de la palabra ahora mismo son Armando Bernabeu. En primer lugar, voy a decir simplemente una brevísima, unas palabritas de cada uno de ellos porque no se trata de hacer otra cosa. Es fotógrafo, es diseñador y sobre todo es la persona responsable de la fotografía, de prácticamente el 97% de las fotografías que hay en el libro. Y además ha sido el diseñador, el gráfico de este libro. Como podréis ver, los que ya lo habéis visto el libro y los que no, pues lo vais a descubrir enseguida, no solamente es eso, sino que es un artista.
es un artista en todo el sentido de la palabra. De hecho, este es un libro que entra por los ojos y era lo que queríamos. Y él ha captado esa idea. Es un libro con un fortísimo contenido académico, científico, si podemos llamarlo así, pero es un libro que entra por los ojos. Es un libro que difunde, que permite acercarse a esa riqueza que humildemente tiene la abadía, de una manera muy inmediata gracias a la maravilla de fotografía que tiene. Y tendría que decir también que la gráfica, la impresora, una impresora granadina que ha hecho un trabajo, un capolavoro, como dicen los italianos, una obra maestra, ¿no? Vale. Armando nos va a hablar de la experiencia de hacer este libro en unos momentos. Poli Servián, que es la coordinadora de la Fundación Abadía, no, de la Fundación Caja Rural Granada. El otro soy yo. Caja Rural Granada. Y tengo que decir que Caja Rural Granada ha apostado de una manera sorprendente por este libro. No solo por este libro, sino por nosotros, porque ya son varias las veces que ha colaborado de una manera muy generosa. Pero tengo que decir que han sido casi 2 años de trabajo para sacar este libro, casi 2 años, y que ha sido una gozada trabajar con Caja Rural y trabajar con Poli Servián en concreto, por su disponibilidad, por su simpatía, por su alegría siempre, por el entusiasmo que nos transmitía también. Y también, que esa es la cuestión, al final es una fundación de una entidad financiera porque ha financiado con generosidad. Y no solo eso, tengo que decir que como se nos ha ido la mano, como siempre pasa en estas cosas, pero se nos ha ido la mano bien, porque al principio pues iba a ser un producto mucho más modesto y al final es una obra maestra, pues en el último momento hemos puesto de nuevo la mano y hemos vuelto nos han vuelto a responder positivamente. Y yo quiero agradecer de una manera muy viva, muy explícita, el apoyo enorme que hemos tenido por parte de Caja Rural Granada y de Poli Servián en concreto. Muchas gracias. Y después presento a Policarpo Cruz, que es profesor de la UGR, que junto con Miguel López Guadalupe han abordado el aspecto científico, el aspecto artístico, el aspecto de contenido del libro. Junto con don Javier, de cuya intervención ahora voy a hacer algún comentario, ¿no? Creo, yo no soy un experto en esto, pero sí tengo una cierta capacidad de discernimiento y creo que es un trabajo muy, muy bueno desde el punto de vista científico. No solo de que es muy bueno, sino que quizás es el primero que se hace, bueno, no quizás, es seguro que es el primer trabajo con esta exhaustividad y con este nivel de profundidad que se presenta en público de la historia y el patrimonio de la abadía. En concreto, de Policarpo ha hecho un trabajo que nunca nadie había hecho de un modo tan exhaustivo. Ha sorprendido hasta a los más expertos en la abadía, descubriendo cosas que los que viven allí no conocían y dándonos una lección a todos de capacidad de observación y de profundidad desde el punto de vista de un experto en historia del arte. Creo que ha hecho un trabajo magnífico. Y tengo que decir también una cosa muy importante, y es que los 3 autores del libro, han trabajado gratis et amore. Esto es muy importante y de tal manera que este libro es una corriente permanente de gratuidad, gratuidad por parte de una entidad financiera que lo ha hecho posible, gratuidad de muchas más horas del trabajo cobrado de los profesionales que han participado y gratuidad sobre todo de los autores que no han cobrado sus derechos por hacer este magnífico libro que quiero agradecer en público, ¿no? Por tanto, hay un hilo, hay un río de gracia y de gratuidad en el fondo de este libro que lo recorre. Gracias, Policarpo. Y por fin, don Javier Martínez, nuestro arzobispo, que no tengo nada que presentar porque lo conocéis todos, pero que ha brindado un texto absolutamente magnífico, de una profundidad extraordinaria y que nos permite realmente adentrarnos en el significado de la abadía. En el significado, quiero decir, en aquello que hace
que explica el por qué ese recinto está lleno de esta belleza, de este arte y de esa historia tan interesante, tan humanamente apasionante que durante 400 años se ha desarrollado. Las razones están en ese capítulo introductorio, que no es una introducción formal, sino que es una auténtica propuesta sobre lo que debe ser la abadía, sobre el significado que tiene una abadía y la abadía del Sacromonte en nuestra vida y en nuestra historia. Y esa razón es la vida de la fe, la vida de fe que ha habitado desde el inicio intensamente ese espacio, que la habita ahora y que está llamado a habitarla cada vez más en el futuro. Todos sabéis que la abadía está cambiando. El hecho de que saquemos este libro pues forma parte de una gran ola de renovación de la abadía, de mejora, de inversiones muy potentes que estamos ya haciendo y vais a ver próximamente muchas más, de renovación, reconstrucción, revitalización. Todas esas palabras son válidas para hablar de lo que está pasando y va a pasar en el futuro en la abadía. Bien, todo eso es posible por don Javier Martínez, por la propuesta que él ha hecho, por el empeño que él ha puesto, por la invitación que él ha hecho a un equipo de personas para que nos impliquemos en ello, y por tanto este libro no sería posible si no fuese por don Javier. Y a partir de ahora ya tienen la palabra. Si os parece, hacemos el orden que hemos previsto y ya. Bueno, buenas noches. El placer es realmente nuestro. Muchas gracias por vuestras palabras de agradecimiento, pero ha sido un verdadero placer trabajar en este proyecto, ¿no? Bueno, la relación de Fundación Caja Rural y de la Abadía de Sacromonte, la verdad es que se remonta a nuestros orígenes, ¿no? Fundación Caja Rural nació hace 15 años con la intención de devolver a los ciudadanos parte de los beneficios generados por el negocio de nuestra entidad matriz de Caja Rural, ¿no? Y yo creo que ya creo que fue el segundo o el tercer año de nuestra vida, ya empezamos a participar en era abad, don Juan Sánchez Ocaña, y participamos ya en un proyecto de restauración de algunas joyas de la literatura religiosa del patrimonio documental de la abadía. Bueno, unos trabajos que se llevaron a cabo con la colaboración de la empresa Pergamentum, ¿no? En esta ocasión, ahora mismo lo más cómodo con este libro, lo más cómodo para nosotros como entidad hubiera sido destinar una subvención directamente a este proyecto de macro rehabilitación de la abadía que está llevando a cabo la Fundación, ¿no? Pero nos parecía que era mucho más interesante que nuestra colaboración se complicase un poco más, ¿no? Darle una vuelta de tuerca más y hacer que fuera el propio ciudadano el que con la compra de este libro se implicase en esta recuperación. Como todos saben, los beneficios de la venta del libro irán directamente destinados a estos trabajos, ¿no? Además, también nos parecía interesante, bueno, pues que el lector pudiera conocer, disfrutar y ayudar a preservar este patrimonio que, como decimos, pues la verdad que como todo el mundo sabe, es un patrimonio muy desconocido para mucha gente. Pues estamos convencidos que lo que no se conoce no se valora y no se protege, ¿no? Y la abadía es un ejemplo de esto, ¿no? Mucha gente yo creo que ignora el verdadero papel, el papel singular que ha tenido la abadía en sus más de 4 siglos de historia, ¿no? Y bueno, su verdadera dimensión religiosa, cultural, académica, el exquisito patrimonio artístico y documental que atesora. Y bueno, a nosotros nos ha parecido muy importante y el trabajo que está realizando la Fundación Abadía de Sacromonte en este sentido, y hemos querido estar ahí, ¿no? Porque todo esta recuperación, este patrimonio que es invisible para muchos, la Fundación lo que está haciendo es propiciar el acercamiento a la ciudadanía, acabar un poco con esa desconexión que existe entre la ciudad y la abadía.
poner de nuevo el valor de este lugar sagrado, intentar recuperar parte de su esplendor de antaño, pero como se decía antes, haciendo un espacio vivo, enraizado con el pasado, pero que mira al futuro, ¿no? Y nosotros, pues, vamos a estar ahí. No es la primera vez, como ya he dicho, que estamos. Ya hace tiempo, esto es una cosa que hemos repetido en el libro, que nuestro presidente ha dicho esta mañana, no nos queremos colgar más medallas de las que realmente nos merecemos, pero es que estamos muy orgullosos de haber participado con anterioridad en todo el trabajo de difusión y de conservación del patrimonio sacromontano, ¿no? Ya lo hicimos como advertimos también en el libro, con la recuperación de un inculable, Santo Tomás, del siglo XV, también con el libro, con un manuscrito, una copia manuscrita del libro de San Juan de la Cruz del siglo XVI, también con las actas capitulares, de la primera recopilación de actas capitulares de la abadía del siglo XVII, con la exposición que hicimos el año pasado en nuestra sala Zaida, que diseñó magistralmente también Armando, y que, bueno, donde se pusieron, donde salieron a la luz algunos de los, una colección de grabados que pertenece a la abadía y que hasta entonces no se había expuesto al público, de una colección de grabados de pintura de Rafael. Y para nosotros, de verdad, nos sentimos verdaderamente satisfechos y orgullosos de haber participado en ello. Y no es, como decimos, me gustaría terminar diciendo que, reincidiendo en este tema, ¿no? No es la primera vez, no creo que vaya a ser la última, porque, bueno, como empresa comprometida con la cultura, nos sentimos verdaderamente comprometidos con este proyecto de rehabilitación de la abadía y también nos sentimos obligados, pues, a descubrir para las nuevas generaciones todo este patrimonio culto. El trabajo ya está en parte hecho, ahora también entran ustedes comprando este libro, leyéndolo y difundiéndolo a través del boca a boca, porque es un trabajo interesantísimo, pues que merece que todo el mundo lo aprecie, todo el mundo lo lea y poco más, que bueno, seguiremos estando aquí para lo que nos necesiten y siempre en nuestra medida de las posibilidades, pero nada más. El libro para mí ha sido, en principio, una fuente de agradecimiento grande, en primera persona con don Francisco Javier. El privilegio que él me ha dado, eso no se paga, eso es una cosa que hay que vivirlo. Luego también lo que he vivido con Javier Restam ha sido impresionante, no solamente a nivel profesional, sino a nivel de amistad. El poder trabajar de esta forma, con este gusto, con una confianza depositada en mí y una libertad que pocas veces se puede apreciar a nivel profesional. Luego, pues siempre no sé, yo he intentado rodearme de amigos, me he rodeado de amigos también para hacer este trabajo. Me ayudaron amigos míos, vino un amigo mío desde el instituto, de Juan Antonio, desde Sevilla, a ayudarme más de una vez, llevando bártulos, no sé qué, cogiendo cosas. Manolo Pijuán desde Córdoba, Laureano López desde Jerez de la Frontera. Son compañeros o amigos que están ahí y que de una forma totalmente desinteresada pues estuvieron colaborando con nosotros y yo tengo que agradecerlo, ¿no? También es verdad que esa amistad también se ha abierto con lo que antes ha dicho Javier Restam, de los amigos de la abadía, de lo que son todas las personas que rodean este edificio, pero también ese patrimonio humano está ya ahí, ¿no? Que son, bueno, pues desde Julián a Gabriel, eso es una cosa, bueno, a Blanca, a Lourdes, a todo el mundo. Luego tengo una relación muy bonita con don Juan Sánchez Ocaña. Prácticamente yo sé que lo he molestado mucho porque me he inflado de llamarle,
porque había cosas que hacíamos fotos y yo no sabía lo que estaba fotografiando, y muchas veces era el vínculo para poder terminar de saber, oye, ¿esto qué pie de foto tiene? Y don Juan ha sido prácticamente mi padre en este aspecto, una relación muy bonita también. Luego quiero comentaros, aparte del tema del agradecimiento, que es inevitable, de verdad, que no, aunque mi postura pueda parecer un poco sentimental. Otra parte muy importante es que cuando se me hace el encargo, por mi parte, en la parte que a mí me corresponde, Javier ahí me transfiere claramente cuál era el objetivo. Yo tenía claro que no podía ser un catálogo de primer momento, un catálogo de arte a modo inventario. Entonces, por otro lado, era un edificio institucional con una importancia histórica enorme. Tampoco podía ser una cosa muy artística. Tenía que haber un equilibrio entre esos dos mundos, entre el mundo más técnico y más ortodoxo de la fotografía artística de la fotografía de obras de arte y una fotografía artística. Eso yo lo considero imprescindible, a la vez que también que la abadía había que mostrarla, pero no terminar de enseñarla completamente. Tenía que ser una invitación siempre, desde un principio. Hace poco escribí para un amigo mío unas palabras, son 2 líneas, pero al final me di cuenta que esto que le escribí a este amigo mío es una pretensión, ha sido también una pretensión en este libro, ¿no? Y yo lo cuento tal como lo escribí. O sea, que el libro debería ser una invitación a dejarse sorprender por la realidad, a modo de alabanza, como una maravilla que nos supera o que nos sorprende, más bien dicho, a todos, ¿no? Y eso ha sido la intención. Eso ha sido la intención. Luego el tema técnico pues, puede ser un poco más aburrido, pero es verdad que se ha utilizado tecnología bastante avanzada en algunos aspectos. Hemos fotografiado directamente desde el ordenador, con Capture One, con un programa de máquinas de medio formato que da la capacidad de elegir la luz, o sea, el color de la luz, el calibrar el color in situ. Eso lo hemos podido hacer con las obras más, o sea, técnicamente más, o artísticamente más importantes. Lo que ocurre que luego es tan bestial la cantidad de elementos artísticos que la abadía tiene, que ha habido cosas que lo hemos podido abordar de esa forma como ortodoxamente, o sea, técnicamente a máximo nivel, y otras cosas que hemos ido sobre la marcha. Daros cuenta que la primera vez que yo conozco la abadía fue de mano de don Javier, que quedamos una tarde o una mañana. Íbamos don Javier y 2 chicas. Eso fue en el año 2012. Ahí me tiro 3 días haciendo fotos en la abadía. Un día completo en las cuevas, pero tirado por los suelos, o sea, haciendo fotos por todas partes, encerrada prácticamente allí. En esa época la abadía la visitaba poquísima gente. Luego ya se retoma ya con más iniciativa. Yo te corrijo a ti, pero no han sido 2 años, son ya 3, porque empezamos en 2016, 2017 y 2018. Y bueno, y yo no sé cuándo vamos a ordenar la cantidad de fotos que tenemos ahí y los elementos que hay. Entonces, eso es lo que os quería comentar. Y luego una de las cosas más atractivas que la gente alucina un poco es el tema de la polarización de las obras de arte, sobre todo la pictórica, la pintura, porque hay muchas veces que... Yo digo que, o sea, os voy a hablar a nivel coloquial, perdonad lo que seáis un poco más entendido, pero en el tema de la pintura, cuando se polariza un cuadro, tenemos como un inicio de lo que va a ser luego una posible restauración de ese cuadro. O sea, yo no puedo reintegrar o la falta de policromía que ese cuadro ha perdido por el tiempo, reponerla, ¿no? A no ser que hiciera un retoque digital. Pero sí que es verdad que la polarización del cuadro es como una especie de invento con el cual nosotros eliminamos todos los rayos no perpendiculares a la cámara, elimino todos los rayos oblicuos, que son los que dan los reflejos,
y me quedo nada más que con los rayos que me trae color. Esos rayos que traen color son los que se quedan en la cámara, ¿no? Para eso hay que polarizar tanto la luz como la cámara, no sirve solamente la cámara. Cuando se consigue eso, tenemos como un avance de cómo se podría quedar ese cuadro cuando se fotografía, porque de alguna forma, si hay barnices que están un poco opacos o están oxidados, de alguna forma le estamos quitando esa parte de reflejo que tiene el barniz y nos quedamos con el rayo de luz que trae el color, ¿no? En ese aspecto, pues, es una de las cosas que tiene el libro. Entonces podéis ver, a lo mejor, cuadros muy luminosos con unos colores que cuando veáis en los cuadros reales, pues, posiblemente no lo podáis tener, pero es por eso. O sea, entonces, nada, tendremos que confiar que nuestras amigas restauradoras vayan poco a poco. Exactamente. Y luego, una cosa importante. Claro, como he dicho, el periodo de tiempo es muy largo de trabajo. Entonces, hay obras que no estaban restauradas cuando se hicieron las fotos y algunas ya están restauradas. Eso lo veréis, eso se ve, ¿no? Pero también tiene su magia porque los elementos que no estaban restaurados, además, normalmente se habían puesto en sitios donde estaban expuestos y no aparecen simplemente recortados, ¿no?, a nivel técnico, sino integrados en el espacio donde estaban, ¿no? Entonces, yo me quedo con la imagen de la Inmaculada, esta que tiene detrás el cuadro del museo, y entonces eso le crea unos ambientes mágicos, ¿no?, que no son los de un catálogo técnico, ¿no? Yo pienso, yo en ese aspecto lo reconozco, soy caprichoso, pero yo no sé, yo creo que eso es un más en este tipo de libros. Gracias. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quería agradecerles efusivamente, no sé si se oye bien, ¿no? Sí. Efusivamente su presencia hoy, esta tarde aquí, que es una tarde de fútbol. No sé si al final ganará el Madrid o no, pero pienso que en Granada la cultura hoy ha ganado de largo, sin duda alguna, viendo esta sala absolutamente abarrotada. Y, en segundo lugar, pues quería expresar mi emoción, no solamente por presentar una nueva criatura, porque para mí los libros son como hijos, prácticamente, sino también por estar aquí, en la curia. No sé si viene, ¿no? Porque, al fin y al cabo, la curia eclesiástica, antes que tener esta función, fue la primera sede universitaria granadina. En cierto modo, pues, para mí es un ejercicio de restitución como profesor titular de Historia del Arte. Y ese es realmente el leitmotiv de las palabras que he traído yo aquí. La idea de restitución. El mismo libro creo que lo evoca muy bien en su título, ¿no? La Abadía del Sacromonte, vida y arte en las fuentes del cristianismo moderno en Granada. Es un ejercicio literario, histórico, artístico, visual y teológico, doctrinal, que quiere poner a la abadía en el sitio que realmente le corresponde. Porque se da una extraordinaria paradoja. Todos conocemos dónde está la abadía, evidentemente. Hemos oído hablar de los libros plumbios en alguna ocasión, la hemos visitado, pero sin embargo, aunque está muy cerca de nuestro corazón, parece que la abadía está muy lejos, ¿no? Muy lejos del centro de Granada, muy lejos de nuestras ocupaciones diarias y muy lejos de nuestras preocupaciones a veces de carácter cultural o artístico. Es un lugar fantástico. Aquel que la ha visitado, que se ha asomado a esa gran plaza de reparto de funciones de los edificios de la abadía y ha mirado hacia la Alhambra o ha mirado hacia la ciudad de Granada justo al fondo, como si fuera una imagen del siglo XVI, es algo que no va a poder olvidar nunca. No es que sea como la visión que tenemos de Clinton viendo el atardecer de Granada desde
desde San Nicolás, pero desde luego es algo que emociona vivamente, muy vivamente al corazón. Y también es cierto que conocemos muchas cosas del Sacromonte, es decir, estamos muy familiarizados pues, con el mundo del tipismo troglodita, el mundo de las cuevas. Todos conocemos la procesión del Cristo de los Gitanos, hemos oído hablar de las zambras, hemos oído hablar, incluso habremos podido degustar en alguna ocasión, la tortilla al Sacromonte, y habremos visitado la romería del Sacromonte, pero sin embargo creo que hacía falta una puesta en valor y una apuesta importante por el patrimonio histórico, cultural y artístico de este centro. Y ya que he hablado de tortilla al Sacromonte, pues me van a permitir ustedes un símil, porque en gran medida hacer un libro es como hacer un plato de cocina. Y voy a explicarme. Podemos considerar en primer lugar los fogones y los cacharros de cocina, en este caso como una imagen de la abadía, como crisol de toda una serie de experiencias históricas que en ella se encuentran. Es un edificio enormemente singular, no voy a decir en Granada, sino en el contexto andaluz y en el contexto español de la cultura de la Contrarreforma. Piensen que estamos hablando de un edificio que en primer lugar es un santuario que recoge la idea de los antiguos martiria paleocristianos. Es un lugar para el culto, para la revitalización del culto, en este caso de una serie de mártires, que no casualmente la propia historia y los propios grabados de la abadía nos recuerdan que son 12 grandes personalidades. Como son muchos y como en gran medida tienen un nombre tan raro como el mío propio, pues me van a permitir ustedes que los recuerde y que los lea. Estamos hablando de 2 de los 7 varones apostólicos, San Cecilio y su hermano San Tesifón, pero hablamos también de Misitón, Iscio, Turilo, Panucio, Maronio, Centulio, Lupario, Sextentrio, Patricio, Maximino, 12 grandes mártires que nos recuerdan esa idea de los apóstoles o de los propios 12 apóstoles como pilares de la Iglesia. En este caso serían los pilares de la Iglesia granadina y, por tanto, pues un santuario que fundamentalmente busca la idea de restituir la antigüedad y la excelencia de la diócesis de Granada, parafraseando un título que escribiera en 1639 don Francisco Bermúdez de Pedraza, Antigüedad y Excelencias de Granada. Pero la abadía también es un centro monacal, es un centro formado por canónigos que viven, que trabajan, que duermen, que conviven en la abadía durante varios siglos. Y no solamente su función es una función cultural, sino que también es una función evangelizadora importante, puesto que realmente en el contexto de la Granada, de la Edad Moderna, las más importantes misiones que se realizaban a lo largo del Reino de Granada y del Arzobispado de Granada salían precisamente del contexto de la abadía del Sacromonte. Y además fue también, y lo ha sido hasta fechas relativamente recientes, colegio, lugar docente, de excelencia docente que permitió cultivar lo mejor y lo más granado de la sociedad granadina en todos los niveles, no solamente niveles de teología, hablamos también de jurisprudencia, hablamos, por tanto, del servicio a lo que la Edad Moderna consideraba lo esencial. Los textos de la Edad Moderna siempre hablan de que la función del hombre es estar al servicio de ambas majestades. Y cuando dicen eso se refieren a Dios y al Rey, o, si queremos, la Iglesia y el Estado. Además, esta coincidencia, centro martirial, centro monacal y centro docente, nos llevan a una idea clave, y es
que seguramente don Pedro de Castro, el fundador de la Abadía del Sacromonte, tuvo como horizonte otro lugar que también fue monasterio, que también fue colegio y que también fue un magnífico receptor y receptáculo y tabernáculo de reliquias. Ese edificio no es ni más ni menos que el Escorial de Felipe II. Y no paran ahí las coincidencias. Pedro Sánchez, no el actual, sino un hermano arquitecto del siglo XVII, realizó un plano, un proyecto que estaba inspirado directamente en el Escorial. De haberse materializado, sin duda alguna, todo el mundo hablaría del Sacromonte como el Escorial andaluz, sin ningún tipo de reparo. Y no en vano, el Escorial es el templo, es el lugar del rey prudente, del nuevo Salomón, de la misma forma que el Sacromonte presume como heráldica, como escudo, de tener precisamente la estrella de Salomón. Además de todos esos valores, hay que añadirles valores de carácter pietista popular importante. El mejor y más completo Vía Crucis de la Granada de la Edad Moderna, el Camino del Sacromonte. Y además, el segundo lugar donde se da culto a la idea del triunfo de la Inmaculada. Hay dos grandes triunfos de la Inmaculada. Uno es muy conocido, es el que da nombre precisamente a los jardines y a la Plaza del Triunfo, y ahí pequeñito, discreto, como es la propia Abadía del Sacromonte, pues tenemos un triunfo inmaculista realizado en el siglo XVIII y que ambos además comparten unas significaciones aún más importantes. El de Granada tiene en su base representaciones de San Cecilio, de Santa Isifón, es decir, de los mártires del Sacromonte, y la imagen escultórica de Alonso de Mena no es solamente una escultura, sino que también es una reliquia, porque guarda un trocito del Lignum Crucis. Lo mismo ocurre con el pequeño triunfo de la Inmaculada junto a las Santas Cuevas del Sacromonte. También tiene ese valor martirial, el Lignum Crucis que guarda en su interior, y también no se escenifican en su pedestal, pero también en su interior guarda cenizas de los santos mártires de la abadía. Pero para cocinar hace falta también ingredientes. Y en este caso, pues la abadía cuenta con unos ingredientes de excepción. Podemos hablar, por ejemplo, de las obras que donara don Pedro de Castro a la abadía. No las voy a citar todas, ya verán ustedes que el libro es bastante grueso y voy a hacer pues un resumen lo más sintético y rápido posible. Pero cómo no hablar de la rosa de la colección, la Virgen de la Rosa de Gerard David, o cómo no hablar de la Madonna de Trapani, de una de las múltiples copias de la Madonna de Trapani que existen por la península ibérica, y en este caso posiblemente la más antigua del ámbito andaluz. Está precisamente ahí en el Sacromonte. La gran mesa de mármoles de la sacristía, solo hay 3 en el mundo como esa, y una está aquí, y una la tenemos en Granada. La otra está en Nueva York y la tercera está en Londres. ¿Cómo no hablar de las devociones propias del Sacromonte? Yo creo que la mejor colección pictórica y escultórica de Inmaculadas de esta ciudad está precisamente en este centro cuyo lema principal es «A María no tocó el pecado primero». Pero también la más amplia iconografía del apóstol Santiago que se puede encontrar posiblemente en toda Andalucía está ahí. No solo los temas característicos de Santiago Matamoros, Santiago Peregrino, etcétera, sino temas que incluyen también su legendario paso por la ciudad de Granada, su predicación en la ciudad y su predicación justamente en la colina, la colina de Valparaíso, actual colina o cerro del Sacromonte, la Virgen del Pilar. Otra muestra de ese profundo santiaguismo de la Abadía del Sacromonte es poseer alguna pequeña efigie donada por el Cabildo de la Basílica del Pilar de Zaragoza y también una magnífica representación de la Virgen del Pilar, una terracota realizada, no sabemos si por Risueño o por la Roldana, lo que me lleva a otros ingredientes, esa pimienta, ¿no?
esa sal que necesitan los centros artísticos, la presencia de artistas como Bocanegra, Juan de Sevilla, José Risueño, los hermanos Mora, alguna copia de Alonso Cano, el mismo Goya, etc. Cómo no hablar también de lo mejor de la calcografía andaluza de la primera mitad del siglo XVII, de la mano de los Heiland. La calcografía andaluza comenzó realmente aquí, en Granada, para dar precisamente difusión a los grandes hallazgos martiriales del Sacromonte. Cómo no hablar de la serie de retratos del Sacromonte, que es toda una galería de homini illustribus, es decir, ahí vamos a encontrar grandes obispos, arzobispos, ministros, jurisconsultos, escritores como Juan Valera, es decir, todo un homenaje a las grandes personalidades que durante más de 400 años han salido de las aulas del Sacromonte y que llegarían pues, a personas mucho más cercanas contemporáneamente, como puede ser, por ejemplo, el querido padre Manjón. O hablar de la serie La conquista del Perú, que narra la intervención de Cristóbal Vaca de Castro, padre del fundador de la abadía. Un ejercicio, volvemos a esa palabra con la que yo iniciaba mi discurso, un ejercicio de restitución, en este caso, de restitución del linaje familiar. O la serie de tapices del rey Ezequías, única en el mundo, no son muchos los tapices de este tema que se conservan, pero además la del Sacromonte es la más completa con mucha diferencia, y está ahí y prácticamente la desconocemos. Y además es nuevamente un ejercicio de restitución, puesto que en gran medida, si pensamos que Ezequías fue el restaurador del templo de Salomón, posiblemente don Pero de Castro, cuando donó esta serie de tapices y cuando fundó la abadía, lo que quería era restituir justamente las fuentes del cristianismo granadino. Mi reflexión en el artículo escrito allí tiene que ver un poco o bastante con esa idea de restitución que me agrada mucho. Quizá yo he percibido, cuando estaba escribiendo el artículo, era consciente de que uno de los rasgos de la modernidad y que explicaba también en parte, diríamos, la situación de la abadía ha sido la sucesiva fragmentación. Hay quien describe la modernidad como un periodo de fragmentación entre la fe y la razón, fragmentación entre la razón, la libertad y el afecto, fragmentación entre belleza y verdad y bien, ¿no? Fragmentación entre ética y estética, fragmentación entre la vida cristiana y la vida real. Eso lo dijo el concilio, por ejemplo, con mucha claridad y lo recogió muchas veces San Juan Pablo II. Fragmentación también a otros niveles, entre forma y contenido. Es decir, las obras son creadas de una manera. Los museos acumulan a veces obras, pero ya les dan otra función. Ahí están las obras de arte, pero no están para lo que fueron, ¿no? Y eso pasa siempre que se fragmentan las cosas. Y sobre todo, esa fragmentación de forma y contenido, yo creo que es parecida a la fragmentación entre alma y cuerpo. Es decir, la forma se vuelve decorativa. Yo me viene constantemente, cuando pienso en ello, la imagen de las cornucopias, que sé que tuvieron su función de multiplicar la luz cuando no existía la electricidad. Por lo tanto, no eran inútiles ni estériles en las iglesias antiguas. Pero ahora mismo es muy difícil a veces, y a veces ocupa tanto el marco de la cornucopia que el espejito que tiene la cornucopia en el centro es prácticamente ridículo, ¿no? La decoración lo ocupa todo y al final pues la decoración pierde hasta su belleza y eso hace degenerar el arte en el pop art o en el feísmo, ¿no? Y al revés, el contenido sin forma pues también termina siendo muerto, termina siendo un cadáver. Pasa lo mismo cuando se habla de fe y cultura, en un cierto sentido, o de las manifestaciones de la piedad popular como manifestaciones religiosas o como culturales, como si fueran dos cosas contrapuestas. Se separa la cultura de la fe. Cultura viene de culto.
Si se separa la cultura de la fe, pues lo mismo. Esa cultura termina degenerando y la fe degenera a su vez también. Se vuelve abstracta, se vuelve moralina o espiritualina insoportable, o blanda, o pierde su consistencia, pierde su humanidad, y al perder su humanidad pierde su... Yo arrancaba de ahí. A mí me parece que el trabajo de recuperación, de restitución de una gran obra como es la Abadía, tiene que ver con un volver al centro de la experiencia de la que nace la institución, y de la que nacen las obras, y de la que nacen. Y ahí es donde yo me voy a hacer una pequeñísima... Me encanta que se llame Abadía y no monasterio, que podría haberse llamado monasterio, pero no lo fue, gracias a Dios, y eso nos permite empalmar con una historia que es mucho más rica, de don Pedro de Castro, mucho más rica que los libros plumbeos y mucho más rica que la recuperación de Granada. Y me voy a remontar al año 310 en una ciudad de Egipto que se llama Luxor, que todos sin duda conocen por sus famosos templos egipcios y por haber sido la antigua Tebas, la capital del Imperio Nuevo egipcio. En el año 310 un barco una tarde se acercaba por el Nilo, bajaba por el Nilo y atracó en el puerto de Luxor. Y era un barco con gente joven que las legiones romanas llevaban para luchar en una guerra que había entre dos emperadores en ese momento, Licinio y Maximino Daia, y habían pasado por la Tebaida recogiendo jóvenes sencillamente para llevarlos a la guerra a la fuerza. Les cayó la tarde cerca de Luxor, atracaron en Luxor, y a los conscriptos, para que los soldados pudieran descansar tranquilamente, los depositaron en la cárcel de Luxor para que pasaran la noche o varias noches, en fin, hasta que el barco siguiera su camino hacia Alejandría. En ese barco iba un joven que se llamaba Pahom, un nombre egipcio, un joven pagano de 20 años, y esa noche aparecieron en la cárcel pues una serie de personas que traían fruta de los oasis de cerca de Luxor, y refrescantes, zumos y agua para lavarles los pies a los jóvenes conscriptos, y así. Y a este Pahom le llamó tanto la atención que dijo: ¿y esta gente por qué hace esto y quiénes son? Y alguien le respondió: yo creo que son cristianos, esos que se llaman cristianos. Dice: ¿y eso qué es? Y le respondió: pues son unas gentes que adoran a un solo Dios, creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra y de nosotros, y que no tienen más que una regla, y es amar a todos los hombres, sean los que sean. Y Pahom se fue a un rincón de la cárcel y hizo una oración a ese Dios de los cristianos al que él no conocía. Y le dijo: si salgo con vida de esta guerra, pues yo prometo volver a este lugar y ser introducido en la vida de estos hombres y vivir como ellos. Maximino Daia muere en el 313 y Pahom, San Pacomio, volvió a Luxor, se hizo cristiano y empezó a crear una cosa que se llamaban koinonías. Koinonías significa comunión. Y cuando los estudiosos de la vida religiosa estudian las fuentes de la vida religiosa en su conjunto, pues estudian a San Pacomio como el creador de la vida cenobítica, de la vida en común, de formas de vida cristiana. Pero es curioso que San Pacomio los llamaba koinonías en el sentido que él no pensaba hacer comunidades monásticas. El monaquismo viene de monajos, y monajos significa casi como, bueno, significa solitario, con frecuencia significa algo parecido a soltero, y es una traducción de un término arameo que también significaba unigénito, el solo, el único, ¿no? referido a Cristo, ¿no? Pero San Pacomio no tiene ninguna preocupación por esa soledad de los monjes, que ya existían, llevaban 30 años. San Antonio Abad empieza sus aventuras en la final del siglo III, y también un poco, pero es anterior, bastante anterior.
Y San Antonio se encuentra ya con San Pablo ermitaño en el fondo del desierto, que le dice: ¿cuántos años llevas aquí? Pues llevo 50, no, me quedé un poco de tiempo aquí en el desierto. Y digo: ¿cuántos años llevas? Pues 50. Bueno, pues esas cosas sucedían en Egipto. Y dice: sigue el Nilo bajando todos los años y produciendo sus crecidas y así, ¿no? Bien, las comunidades que crea San Pacomio son comunidades cristianas, donde admite incluso no bautizados, para enseñarles la vida cristiana. Son lugares donde se aprende a ser cristiano. Y él las crea aplicando las características que él había descubierto en los campamentos romanos. De tal manera que había quien se ocupaba de la lavandería, quien se ocupaba de la cocina y fabricaba, no sé, tortillas del Sacromonte no creo, pero ciertamente un queso que se hace en Egipto y desde luego mermelada de higo chumbo, estoy seguro de que sí, y otras cosas. Y se distribuían los trabajos, todos oraban, todos trabajaban, y ese es el origen de la vida cenobítica, que luego pasará a Europa y pasará pues, a través de San Benito, pero no solo a través de San Benito, a través de otras reglas a veces anónimas que fueron difundiendo ese modo de vida por todo el mundo. San Basilio creó una comunidad que era una ciudad, se llamaba Basilíada, ¿no? O la llamaron después Basilíada, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Nosotros pensamos que los monjes huían del mundo. Mentira, ni siquiera los ermitaños de aquella época. Lo que pasa es que en Egipto no hay frontera, no hay una zona media entre el desierto y la vida de la gente. Todo lo que se puede cultivar se cultiva, y uno puede tener un pie en el desierto y el otro pie en una tierra que produce 4 cosechas al año. Porque donde llega el agua es fertilísimo, donde llegaba el agua del Nilo es fertilísimo, y donde no llega el agua del Nilo es puro desierto. Entonces, y todo el desierto, vamos, toda la tierra cultivable estaba cultivada. Por lo tanto, quien quería ser libre, es decir, la libertad fue un elemento fundamental de los monjes primitivos. Querían ser libres para poder vivir para el Señor y vivir para la vida cristiana y vivir para la caridad. Hay anécdotas preciosas de aquellos monjes primeros de Egipto, uno que fue a vender sus cestas, que era lo que hacían con las esteras de Egipto y tal, ¿no? Iban a vender sus cestas a la ciudad, se encuentra con un hombre enfermo allí tirado en la plaza, y como un extranjero en la antigüedad no tenía derechos fuera de su ciudad, pues hizo exactamente lo del Evangelio. Se quedó con él, vendió las cestas, le alquiló una casa y se pasaron 2 años. Aquel monje se pasó 2 años cuidando de aquel hombre hasta que aquel hombre pudo salir por su pie y se volvió a su desierto tranquilamente. Esos eran los primeros monjes. Los primeros cenobios eran comunidades cristianas que trataban de reflejar la vida de la Iglesia en un espacio concreto en el contexto de Egipto. Luego vinieron los benedictinos, hicieron algo parecido. Los monacatos, ahí ya se mezclan, diríamos, la idea del monje con la idea de la coinonía, y son comunidades de hombres o de mujeres, o de hombres y de mujeres, porque hubo tradiciones benedictinas donde había siempre un monasterio de hombres y un monasterio de mujeres, y para el gusto de quienes, bueno, pues les gusta no vivir con las ideas recibidas, os diré que en esa tradición benedictina, que es la de San Columbano y la del monacato, bueno, de donde proviene Hildegarda de Bingen, pues el superior de los 2 monasterios, el de hombres y las mujeres, era siempre la abadesa del monasterio de mujeres, ¿no? Lo cual a mí me parece de una sabiduría enorme. Y eran las mujeres las que se dedicaban a copiar manuscritos y a transmitir la cultura y a aprender griego para copiar el Nuevo Testamento o la Biblia de los 70, y los hombres se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Es en el siglo XIV donde esas cosas giran, donde, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la Sorbona se empieza a prohibir a que entren mujeres. Quiero decir que los monasterios, las abadías primeras, las coinonías de San Pacomio y las abadías más antiguas, todavía en Oriente, una abadía se mide, o un monasterio, por el número de familias que viven en ella. En alguna del Bajo Egipto, en la antigua Nitria o la antigua Ascetis, en la carretera del Cairo a Alejandría, que hay 4 grandes monasterios del siglo IV, pues dicen, no, este monasterio está muy vivo. Aquí viven 90 familias. ¿Vale? ¿Cuál es el proyecto para la abadía? Muy sencillo, si voy a terminar inmediatamente. Hacer una abadía para el siglo XXI. Es decir, como una maqueta en la liturgia armenia, el
que preside la procesión de entrada, la liturgia armenia es muy solemne, y el que preside la procesión de entrada lleva un incensario que no son como los nuestros que cuelgan, sino es una plataforma que lleva en la mano y es una iglesia de plata con agujeritos y ventanitas y puertas y tal. Dentro se ha puesto el incienso, se han puesto los carbones, se ha cerrado y el incienso sale por las ventanitas de esa iglesia que llevan en la mano. Una abadía es como ese incensario, es una visión en pequeño del misterio de la iglesia, del misterio cristiano. A mí me parece que la abadía jugó un papel impresionante en la reforma católica y en la evangelización de aquella Andalucía multicolor, abigarrada, que vivía Granada y muy vinculada pues, también a los proyectos de San Juan de Ávila, por ejemplo, que también crea precisamente colegios y universidades en ese mismo contexto, porque hay que formar a las personas que han venido un poco de aluvión, un poco de todas partes, y hay que unir a la comunidad castellana con la comunidad morisca. Eso es una de las tareas fundamentales en el nacimiento de la abadía. Jugó un papel en aquel momento. Era un momento extraordinariamente clerical de la vida de la Iglesia y, sin embargo, todo el mundo conoce, yo creo, en Granada, que una de las primeras cosas que hizo la abadía fue una procesión de mujeres que llegaba desde la ciudad, desde la parte baja de la ciudad hasta la abadía, todas con antorchas. Eso era sumamente provocador en aquel momento, sumamente fresco y revolucionario en aquel momento, ¿no? Y me place recordarlo, porque dices, es verdad que era un momento muy clerical de la vida de la Iglesia. Los coros que en las catedrales góticas se hacen en esos momentos son coros para la aristocracia o para el alto clero, o para cosas de ese tipo. Y poco más, ¿no? Y dejan a los fieles como muy fuera. La abadía no nace así. La abadía nace con una vocación misionera. Los sacerdotes que se encargan de ella tienen una obligación de predicar y de extender y de llevar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que yo pido al Señor que nos dé fuerzas si es posible y que sepamos capaces de hacer? Pues justamente una abadía para el siglo XXI, es decir, una imagen en pequeño de la Iglesia que expresa la autoconciencia de la Iglesia en los comienzos del siglo XXI, después del Concilio Vaticano II, con el magisterio de un Pablo VI, de un Juan Pablo II, del Papa Francisco, como una comunidad en la que hay los tres estados de vida y participan cada uno con sus características y con su respetándose mutuamente, y donde ciertamente pues, se recogen los principios de lo que era la vida en las antiguas abadías. Oración y lugar santuario, decía don Policarpo, lugar de oración y de peregrinación, lugar de silencio y de asumir un pasado histórico que nos enriquece y nos da un suelo en el que pisar y en el que mirar hacia el futuro, y al mismo tiempo trabajo, que será trabajo manual y que será trabajo intelectual, como ha sido siempre en las abadías, y caridad. Caridad como acogida al que viene, como algún tipo de obra específico que pueda ayudar, no tanto a la abadía misma, ahora quizá al principio sí, pero si no, más adelante pues a la diócesis, a la Iglesia, a quien se pueda. Pero no hay cristianismo si no hay caridad. Y la abadía tiene que ser un lugar donde uno llegue y dices, ah, mira, esto es la experiencia cristiana, esto es bonito. Dios mío, termino, ¿eh? A mí eso es lo que me gustaría que pasara a quien se acerque al libro, que pudiera decir, esto es la experiencia cristiana, esto es bonito, me gusta, me acerco, me intereso, se despierta mi curiosidad por saber qué es ser cristiano y por disfrutar de la belleza que hay en torno a todo aquello que es cristiano. Y nos sigue pasando en las procesiones de Semana Santa. La gente, ¿por qué va? Pues porque hay una belleza en esa forma de estar juntos, o en otros momentos de encuentros cristianos, en las JMJs, no, dices, hay una belleza. Estamos juntos de una manera, la ofrenda floral de la Virgen de las Angustias, ¿no? Hay un modo de estar que genera pueblo, que hace familia, que nos concede al Señor poder hacer ese tipo de iglesia, ser ese tipo de iglesia y poder mostrarla en la abadía con toda sencillez y con mucho gusto, con mucha alegría y con mucho agradecimiento, como presentamos hoy este libro. Gracias a todos.